Estamos en el espacio de televisión digital llamado Toque de Queda. Estamos con la asambleísta Soledad Buendía. Vamos a conversar acerca del tema que es el momento oportuno de hacerlo, una vez que el presidente Lenín Moreno se ha pronunciado acerca de la consulta popular. Soledad, buenas noches. ¿Qué te parece la intervención del presidente? El presidente ha confirmado que sí va a la consulta popular. Bueno, gracias Leo por la invitación, importante espacio para poder debatir y poder hacer que los ciudadanos también puedan compartir con nosotros estos análisis. Primero, señalar que la consulta popular es un derecho que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas. En el artículo 61 de nuestra Constitución señala con claridad. Y ese es el ámbito del análisis primario, que es el concepto. El concepto de la consulta popular siempre estaremos de acuerdo, siempre apoyaremos el que se le consulte al mandante. Y hoy el presidente Lenín Moreno ha señalado que la consulta va. Ahí lo importante es señalar cuáles serán esas preguntas. Las preguntas deberán ser analizadas por la Corte Constitucional, así lo señala la normativa, pero también los ciudadanos tenemos que discernir cuáles son esas preguntas que realmente nos interesan. Efectivamente, antes que pasar a las preguntas específicas, veamos un poco, visualicemos justamente para nuestros amigos televidentes en este caso, ¿qué implicación política tiene que en este momento el régimen del señor presidente plantea una consulta popular? ¿Cuál es el trasfondo político de todo esto? Aquí nosotros, como bloque legislativo Alianza País, habíamos estado conversando al interno del bloque y hemos organizado un grupo de 3 legisladores para que haga una propuesta para que se pueda generar espacios de gobernabilidad. Entre esas propuestas estaba la no ir a la consulta, analizar la pertinencia de una consulta en este momento, el costo político y el costo económico de una consulta, más de 60 millones de dólares, una consulta que podría, varios de los temas, llevarse adelante una reforma dentro de la Asamblea Nacional con los legisladores que somos los electos por el pueblo ecuatoriano. Por ello es importante que este tema que ha planteado el presidente lo analicemos al interior del bloque, porque realmente se quedaría sin sustento estos diálogos internos que estábamos avanzando como bloque legislativo. Precisamente esa es la siguiente inquietud. ¿Cuál es el mecanismo, cuál sería un poco la logística y la lógica política que se va a poner en práctica para que esto se viabilice según los intereses del señor presidente? ¿Qué hay que hacer para ir a la consulta desde el punto de vista de la ley, desde el punto de vista del formato político que implica esto? Bueno, primero decirte que primero los intereses que deben viabilizar no son los del señor presidente o los de alguna persona en particular, sino los del pueblo ecuatoriano. Esta consulta debe ser para avanzar en derechos, para fortalecer la participación ciudadana y no para responder a intereses particulares o agendas primarias. Esto creo que es fundamental. De ahí tendríamos que llevarlo, como lo ha señalado, el 2 de octubre remitiría a la Corte Constitucional, porque la consulta debe pasar por dictamen obligatorio y vinculante de la Corte Constitucional para luego ser remitida al Consejo Nacional Electoral, quien en el término de 15 días deberá convocarla y en los 60 días siguientes deberá realizarse esta consulta popular. Significa que alrededor de enero estaríamos con una consulta popular al pueblo ecuatoriano. Y ahí las preguntas, que es realmente lo que le importa al ciudadano. En este caso, justamente acabamos de escuchar al presidente el día de ayer, lo acabamos de escuchar en la intervención del día lunes, en que él señala ya un plazo para que recibir preguntas, o sea, está abierto a recibir preguntas de la ciudadanía, cuáles serían un poco los canales para receptar esas preguntas, y ahí se le hace la pregunta siguiente, ¿cuáles serían las preguntas pertinentes? Bueno, yo creo que ahí podríamos consultar al pueblo ecuatoriano temas que sí nos interesan a las mujeres, en el tema de violencia de género, por ejemplo, el tema de aborto por violación, es un tema que nos interesa. Yo soy parte de la Comisión de Régimen Económico y sí nos preocupa, y preguntar al pueblo ecuatoriano, ¿estarían los ciudadanos de acuerdo en que el dinero electrónico sea manejado por la banca, que se le retiren los controles a esta banca para dejarle abierto, como en el año 99, previo al colapso financiero que tuvimos con el feriado bancario? Creo que el pueblo ecuatoriano tiene que pronunciarse. Otros temas, como el tema de los medios públicos que sean manejados por los ciudadanos. ¿Acaso queremos eso los ciudadanos o no? Creo que es importante que estos temas se puedan transparentar, que se puedan debatir. Creo que el tiempo es muy corto, hasta el 26 de septiembre, para que toda esta avalancha de preguntas puedan llegar, cómo se sistematizarán, o tal vez ya están listas las preguntas y esto es parte de una validación que se quiere realizar, pero creo que es fundamental que la consulta popular sea para avanzar en derechos y para garantizar que los ecuatorianos tengamos mejores días. Uno de los derechos que le confiere pues, la Constitución y el derecho público al pueblo ecuatoriano es la posibilidad de una consulta
para una asamblea constituyente. ¿Qué implicación política tiene eso? ¿Qué destino político podría tener una asamblea constituyente en estos momentos? Una consulta popular, como la plantean en este momento, solo podría ser para avanzar en derechos. Si hay cambios en la estructura fundamental del Estado, el artículo 441, 442 de la Constitución señalan con claridad que deberíamos ir a una asamblea constituyente. Y ahí necesariamente tiene que haber una consulta para llamar a asamblea constituyente y establecer los mecanismos de la elección. Y luego esta asamblea constituyente realizará los debates que implican, por ejemplo, el tema de la reelección. No se puede hacer vía consulta popular, tiene que ir necesariamente vía una asamblea constituyente. El cambio de la función de transparencia y control social, el cambio del consejo de participación, los mecanismos de elección de las autoridades de todas las funciones y además de los organismos de control, pues también pueden ser debatidos en una asamblea constituyente. Asamblea constituyente que emitirá un texto que deberá necesariamente ir otra vez a referéndum, a consulta al pueblo ecuatoriano. Esta asamblea constituyente o esta propuesta de asamblea constituyente suena como a patear el tablero, ¿no es cierto?, en este momento. Y eso implicaría incluso la posibilidad que el señor expresidente de la República, Rafael Correa, retorne al país, se convierta un poco en el líder que encabece la elección. ¿Qué implicancia política tiene esto? No tenga la menor duda, si es que hay una asamblea constituyente, el presidente Rafael Correa pues será el que encabece la lista nacional. Aquí es importante señalar que la Constitución que está vigente, que fue aprobada por ustedes, por los ecuatorianos y ecuatorianas, tiene que ser respetada. Y si es que se busca hacer transformaciones, entre comillas, profundas, debemos ir a una asamblea constituyente. La consulta popular puede viabilizar determinados temas. El tema, por ejemplo, de la justicia, cuando lo hicimos en su momento, fue a través de un referéndum. Creo que es importante que estos temas se puedan analizar y ahí será. El 443 de la Constitución dice, la Corte Constitucional tendrá que determinar la vía. Finalmente, Soledad, un mensaje al pueblo ecuatoriano frente a estas dos disyuntivas que existen. ¿No existe la posibilidad de una consulta popular para los efectos que está planteando el presidente y la posibilidad de una asamblea constituyente para cambiarlo todo? Bueno, creo que es fundamental que la consulta popular que ha planteado el presidente, su legítimo derecho consagrado en la Constitución, sea para avanzar en derechos, sea para fortalecer aquello que la Revolución Ciudadana ha construido durante estos 10 años, porque nadie se pierda. Acabamos de venir de un pronunciamiento popular, 14 elecciones ha ganado la Revolución Ciudadana y la continuidad de este proceso ha sido validado en las urnas. Por lo tanto, ninguna consulta popular podría ir contra esa voluntad del pueblo ecuatoriano. Gracias, Soledad, por tu gentileza. Muchas gracias por el espacio, Leo. Y con ustedes también será hasta la próxima semana. Esto es Periodismo Analítico, Diverso, un periodismo diferente. Buenas noches.